Esta es mi carpeta donde tengo los archivos Masa. Por ejemplo, ustedes si aquí le dan, por ejemplo, clic derecho, déjame ver si puedo, le dan en nuevo y les aparece crear archivo de texto y pueden crear un archivo nuevo de texto como este que ustedes ven aquí. Este le voy a poner un nombre, por ejemplo, ah, archivo, y ese archivo 1 se guarda aquí y pues, ustedes lo pueden abrir y pueden hacer modificaciones dentro de él, lo que ustedes quieran en eso, escribir texto y todo eso. Pero eso lo hacemos desde Windows. Bueno, la idea del programa que vamos a hacer el día de hoy, o que les explicaba, es que desde un programa en lenguaje ensamblador podamos nosotros crear ese archivo que acabo de crear de esa forma, algo como lo siguiente. Les muestro aquí. Si yo tengo un programa que se llame, por ejemplo, así, le doy enter y me diga que el archivo fue creado con éxito, y si me voy a mi carpeta me creo un archivo nuevo que se llama archivo.txt y con la extensión que yo le haya dicho, con el nombre que yo quiera, pero eso lo vamos a hacer mediante un programa. Este archivo de texto, si ustedes se fijan, yo puedo abrir ese archivo y pues está vacío, ahorita no tiene nada de información, el simple hecho es crear el archivo. Para hacer esto, primeramente en mi archivo de macros externa que tengo yo en esta parte de aquí, voy a hacer lo siguiente. Tengo algunas de las macros que yo ya estaba utilizando. Igual yo no tengo todas las que ustedes tienen ahí, pero tengo la de limpiar pantalla, la de pedir una cadena, perdón, es la de ayer que estuvimos trabajando en la clase, y esta macro nueva que les voy a mostrar es la macro que nos ayuda a nosotros a crear un archivo. Yo el nombre que le puse a esa macro se llama mcreararchivo y le puse la palabra macro, como ya hemos dicho, y voy a utilizar tres parámetros. Este primero que tengo aquí es para el nombre del archivo. Todos los archivos deben de tener un nombre. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse aquí, el archivo que creé tiene un nombre que se llama archivo.txt. Bueno, en esa variable que yo tengo aquí va a ir ese campo, ese valor que va a decir archivo.txt. Si vieron ustedes que cuando creé el archivo me dio un mensaje que decía el archivo se ha creado con éxito. Bueno, esa cadena que diga el archivo ha sido creado con éxito, va a ir aquí. Pero también pudiera haber ocurrido algo, que por alguna razón el archivo no se pudo crear. Falló la máquina o algo me impidió. Entonces me tiene que decir que ocurrió un error en el momento de crear el archivo. Entonces, este texto que pongo aquí es ese texto de error en dado caso que se tuviera que dar un mensaje de error. Bueno, esta macro que ustedes ven aquí, déjenme coloco un poquitito más para acá. Ah, bueno, cómodo para que se alcance a ver todo. Es esta. Voy a utilizar dos etiquetas. Esta, la de error y la de salir. Bueno, como ya les había comentado, cuando se utilizan etiquetas dentro de una macro, se tienen que declarar con la palabra local y ponerlas en forma de lista. Y puse la de salir, que es esta que está acá, y la de error, que es esta que está aquí. Lo tenemos aquí. Bueno, para crear un archivo es algo simplemente muy sencillo. Se hace como en dos partes. La primera parte es crear el archivo, intentar crear el archivo. Para crear el archivo se utilizan estas cuatro líneas, estas cuatro instrucciones que ya están definidas y no cambian. Y les voy a decir, bueno, principalmente lo que consiste es esta. Aquí ustedes tienen que ponerle en DX el nombre del archivo. Les dije que se va a llegar como parámetro en esta variable y esta variable es la que va ahí. Con esta configuración previa en H13H, que es la instrucción de decirle que queremos crear un archivo, y en CX siempre debe ir un 0. Entonces cuando mandamos llamar la interrupción 21 se crea el archivo, o sea, ocurre esto que acaba de pasar por acá.
que les decía, se crea el archivo. Algo que pasa en los archivos es que cuando son creados se queda como que el sistema los tiene como bajo su control y solamente los libera cuando los archivos son cerrados por el sistema. Esa es una instrucción. Entonces todos los archivos, independientemente de todos, pues siempre cuando se crea queda como con esa especie de abierto y al final para poderlo utilizar necesitamos liberarlo del sistema. Entonces hay una instrucción para liberar el archivo. Pero antes de liberarlo, les decía, se crea el archivo, pero aún el sistema tiene el control sobre él. Cuando ustedes crean el archivo, tienen que ponerle aquí detectar si ocurrió un error al momento de crearlos. Si llegara, esto que ven usted que es un JC, es un acarreo y eso ocurre cuando ocurre un error. Entonces, este es un salto, dice, si ocurrió un acarreo durante el proceso de creación del archivo, pues vete a la etiqueta de error. Y en la etiqueta de error lo que hace es que tenemos nuestra macro para imprimir un texto a color, ponemos aquí y le digo que el texto que vamos a imprimir es el texto que tiene el mensaje que dice que ocurrió un error. Entonces, ahora en esta parte, si no llegó a ocurrir un error, pues continúa y ahora sí viene la segunda parte, que es esta, es la de cerrar el archivo para que nosotros lo podamos utilizar. Entonces estas tres líneas de instrucción es para cerrar el archivo. Entonces lo que hacemos nosotros es cerrar el archivo y ya, nada más lo cerramos y cuando lo cerramos emitimos un mensaje que dice que el archivo fue creado con éxito. Después de que imprime el mensaje, pues nos vamos a salir y termina la macro. Esto es con respecto a lo que es la macro. Así funciona. O sea, lo podemos resumir en: creo el archivo, compruebo que no hay error. Si no hubo error, me imprime el texto que fue creado con éxito y se sale. Si hubiera un error, se va y me imprime que ocurrió un error y se sale. Eso es todo lo que hace el programa y así es como creamos el. Ahora en el programa, ¿qué vamos a hacer? Pues el programa es, como siempre, pues hay que ponerle encabezado para jalar el archivo de macros externas. Ocupamos tres variables, como yo les había comentado. Necesitamos el nombre del archivo, un texto que diga el archivo fue creado con éxito y un texto donde que diga que hubo un error al crear el archivo. Estos son los que imprimimos acá que vamos a recibir como parámetros de aquí, que es el nombre del archivo, el texto que se completó satisfactoriamente o se creó el archivo y el texto de error. Se fijan aquí, en este imprimo el texto de que se creó con éxito. Como este texto tiene 32 caracteres, o sea, tiene 32 caracteres aquí, por eso vale aquí 32 y el otro vale 25 porque el texto es más cortito y son 25 caracteres en esta parte de aquí, aproximadamente. Entonces, por eso tiene esos valores. Algo que quiero recalcarles es que este archivo, el nombre del archivo lleva, por ejemplo, es de tipo db y va el nombre. Y va tanto el nombre del archivo como con el punto y la extensión que ustedes le quieren poner. En este caso es archivo.txt. Pero algo muy importante, después de que cierren las comillas, tienen que ponerle coma y un 0. Si no, no les va a crear el archivo. O sea, esto es muy importante solo en la variable del nombre del archivo, para que lo tengan, para que lo verifiquen muy bien ahí. Entonces, si ya tienen declaradas estas tres variables, es lo único que necesitan para crear el archivo. Ahora se van a la parte del programa. Yo esta instrucción que tengo aquí, solo la tengo para borrar pantalla, pero creo que ustedes esa macro la tienen ya por ahí. Si no, a lo mejor la tienen con otro nombre, pero la de borrar pantalla, entonces me pongo a borrar pantalla. Y ahora sí mando a llamar mi macro, que es crear archivo. Le pongo el nombre del archivo, o sea, esta variable que está aquí, que la macro la va a recibir en este parámetro que está aquí.
En el caso de siguiente es el texto donde diga el archivo fue creado con éxito, que es esta variable que acá en la macro la va a recibir en esta y que es la que imprimimos cuando cerramos el archivo y que no ocurrió ningún error. En el caso de después va el texto de error y el texto de error lo revisa aquí, lo recibe aquí, perdón, y ese solamente se va a imprimir en el caso de que hubiera un error, porque les digo, crea el archivo, verifica que hay un error, si llega a haber un error, pues no lo imprime y se sale. Así es como crear este archivo. Entonces ya ustedes es lo único que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes guardan su archivo, lo ensamblan, lo ligan y debería ocurrir algo más o menos como así, que le dan enter, ya les el archivo quedó con éxito. Y si se fijan, aquí ya está un archivo que tiene la fecha que de hoy, 24 de mayo de 2023, las 9:46 am, que es el que acaba de crear ahorita en este momento. Cualquier duda, pues ya estoy a sus órdenes.